Antes que nada, muy buenas noches a todos. Pues vamos a estar hablando de esta clase, encontrando el gozo en Jesús. Estamos un poquito malos de la garganta, pero voy a pedir a veces el apoyo de algún hermano para que me pueda ayudar a leer las escrituras. No sé si se encuentre Jorge por aquí para que me pueda ayudar a leer estas dos escrituras, por favor. Sí, pero no veo. ¿Cuál es la primera? En tu Biblia aparecen todas, Jorge. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde conoces estaban? ¿Cuál es la primera? Gálatas 5 del 22 al 25. Sí, ahí voy. Ahí mismo en la pantalla la puedes hacer grande, Jorge, con tus dos dedos. Ah, pues sí. Gálatas 5, 22, 25. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Es esa, no? ¿Hasta ahí? No, sí, y la otra, por favor, también. Ah, ok. Luego dice, Salmo 51, 10. En mí, oh Dios, un corazón limpio. No, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Amén. ¿Por qué manejamos esta introducción de lo que es el gozo? Estoy hablando con hermanos de más de 15 o 20 años de conocer la palabra de Dios, pero específicamente en este tema donde se relaciona la ira, es importante que entendamos la primera palabra, el gozo. ¿Cómo lo entendemos? Como un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo obtener? Bueno, gracias a Dios, muchos hermanos estudiaron su palabra y se bautizaron. Y pidieron ese poder del Espíritu Santo en sus vidas para poder continuar como discípulos, no como simples cristianos, como un discípulo, como esa persona que obedece, que escucha a su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Sin embargo, constantemente, con la forma tan imperfecta que tenemos todos, tenemos que estar en contacto con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las oraciones. Este salmo que estamos escuchando es un salmo muy impactante porque desnuda el alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. Todos los días y en todo momento, si nosotros no clamamos al Señor, nos desconectamos. Somos seres humanos que vivimos de emociones. Y es complejo que yo te pueda dar esta clase, porque podría ser yo el peor ejemplo de un hombre pacífico, de un hombre manso o un hombre humilde. Mas, sin embargo, el Señor me ha ido moldeando. Y pasa algo muy raro, pero el Señor te va a hablar de diferentes formas. A veces va a ser sutil, como un viento en tu cara, pero otras va a apretar y te va a corregir y te va a doler. En mi caso, por mi profesión como abogado, por mi carácter, soy una persona muy temperamental. ¿Y de qué forma el Señor me fue llevando? A mí cuando me pidieron que me bautizara, me dijeron, esto es algo muy difícil.
Si no puedes, no lo hagas. Confieso ante ustedes que mi pensamiento es, ¿y tú quién eres para obstaculizarme si es difícil o no? No entendía el amor de los hermanos que me referían. Es una vida de sacrificios, es una vida de pasión. Y mi contestación fue arrebatada. Me voy a bautizar y nadie se va a interponer. Fue más emocional que realmente de saber lo que iba a generar esta decisión. ¿Ok? En el tema específico nos están pidiendo, tratándose de la ira, que pensemos cómo nos va a ayudar el ejemplo de Jesús a vencer la ira. En la clase anterior, el pastor nos refería en Mateo 11, 28, 30, esta escritura que parece que la memorizamos, la encuadramos, la usamos de perfil, pero a veces no funciona porque no tenemos fe, porque realmente pensamos que somos personas lo suficientemente buenas como para poder tener acceso al cielo. Y esta escritura es una escritura que desgarra mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús me decía, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Oye, pues qué cómodo, ¿no? Dame descanso, Señor. Sin embargo, trae una condición, tiene una llave. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Ahí es la complejidad. Qué complejo, ¿no? Ya leí, ya oré. Oye, pero sí entendiste. ¿Estás cargando el yugo de Jesús? ¿Estás aprendiendo de él? Sí, me sé las escrituras. Pues aquí viene lo retante para mí. No sé si también en tu vida. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Padre Santo, ¿soy humilde? No. Empecemos. La humildad empieza con una apertura que debes de tener. Esa real. Hay muchas cosas en nuestro corazón tan profundas, tan obscuras, con tanto resentimiento hacia la vida o a veces hacia lo tardío que Dios nos ha mandado justicia, que lo guardamos. Te exhorto a que tengas ese tiempo donde realmente desnudes tu alma y le digas, Dios, soy el peor de todos, soy orgulloso, he dejado de creer en ti, he dejado de creer en tu justicia, no me siento a gusto ni con mis hermanos ni en ningún lugar, ayúdame. Cuando tú rompes ese corazón tan duro, vas a encontrar esta promesa, vas a poder descansar. Decía Jesús, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. Sí, pero tienes que dar un paso. Y se dice fácilmente, cuando nos dan los primeros estudios, lee y ora. Pero qué difícil realmente es abrir tu corazón. Señor, no entiendo lo que pasa. Señor, no estoy de acuerdo con nada. Señor, me siento oprimido. Estoy distraído. Arranca de mí todo lo que estorba. Y hay una complejidad. ¿Cuál es? Que estás poniendo el control de tu vida en Jesucristo. Por eso vemos en esta imagen, ¿no? Dios Padre, todo amoroso, le da el soporte a Jesús y Jesús te está dando a ti la mano para que realmente puedas acercarte a Él. No solamente en las clases y no solamente en la iglesia. Lo retante es que todos los días puedas tener esa humildad de decir, no puedo, estoy desconectado. A veces esa humildad para poder pedir ayuda. Ayuda de ese hermano que a lo mejor tú lo ves ahí pequeñito o tú lo ves con edad, pero a veces cuando son instrumentos de Dios, son oro molido. A veces un hijo, a veces un joven, a veces un niño que se acerca, papá, ¿por qué estás enojado? Es un instrumento de Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos, no minimizar. En mi discipulado quiero al más grande y al más poderoso. No. A veces el discipulado viene
de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, o de alguien tan pequeño como un niño. Pero si no tenemos esa humildad, si no hay esa humildad, no tienes el soporte del apoyo hacia Jesús. Y si no tienes ese soporte de Jesús, ¿cómo quieres tener gozo? Si el gozo es un fruto del Espíritu Santo, pues tengo que estar conectado con el Señor. En la siguiente escritura, que está en la pantalla, cambiando los anhelos de nuestro corazón. No sé si esté por ahí la hermana Gabriela Castañedo, que me pueda ayudar a leer la escritura que está en la pantalla, por favor. Yo soy Gabriela Torres, pero si gustas Ok. te ayudo. Por favor. ¿Sí? Efesios 4, 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que les domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Gracias, hermana. ¿Verdad? Este primer punto que estamos viendo, esta primera regla, que nos sirve de guía de libro que sirvió para hermana Gabriela, en esto que quite su audio, gracias. Cambiando los anhelos de nuestro corazón. Parece una frase filosófica, pero lo que Jesús quiere es que si nosotros le pedimos a Dios la humildad, realmente entendamos qué es lo que está atesorado en nuestro corazón. ¿Cuáles son tus objetivos de vida? Si tu objetivo de vida es un viaje, un carro, una carrera, pues estamos hablando de anhelos que no van conforme al corazón de Jesús. ¿Cuáles son los anhelos de Jesucristo? Que te salves, que encuentres una vida donde estés a gusto con lo que tienes, que creas en Él, que no desconfíes. Y por eso nos está refiriendo de estos pensamientos frívolos. ¿Qué pasa con estos pensamientos frívolos? Mi objetivo para fin de año es otra vez irme de viaje. No. Mi objetivo para fin de año es fortalecer mi vida y la de mi familia en Jesucristo. Pasamos 2 años aplastados, atemorizados, con un bicho, con una plaga, donde el Señor nos puso a prueba, sin juzgar ni criticar a muchos. Cuando se hablaba de las vacunas, mis pensamientos paganos, como hombre estos quieren meterme otro bicho y quieren al final controlarme o quieren engañarme. ¿Y qué sucede? Cuando te ponen a dirigir un hogar, una charla, un ministerio, el Señor habla más fuerte, te reprende y te dice, ¿confías en mí, Esteban, o tú tienes el control? Pues tu Señor. Todo te es permitido, pero si algo de lo que tú haces va a hacer caer a otro, lo estás alejando de mí. Y entonces tus pensamientos paganos son corregidos por el Señor y al final refieres, me tengo que vacunar. ¿Por qué? Porque voy a dar el ejemplo a mis hijos, a mi esposa y a 23 jóvenes que están en mi ministerio. La palabra dice que sí, que obedezcamos a las autoridades. Sí, pero en los pensamientos paganos y las conspiraciones, no. Tu obediencia. Tu obediencia a Dios. Por eso, hermanos, en las imágenes que estamos viendo,
Si tú dejas que esos pensamientos paganos te alejen, ¿qué buscas? Agradar a los compadres, a los vecinos, a la familia. ¿Qué necesitas? Pues unas cervezas, una convivencia, salir, viajar. Cuando tú permites que el Señor tome el control de tu casa, ¿qué vas a hacer? Orar en familia, leer en familia, disfrutar esas bendiciones que el Señor te da. Tener una iglesia. No todos tienen una iglesia. Cuando tú disfrutas estas situaciones, ¿qué hay en tu corazón? Gozo. ¿Por qué hay gozo? Porque estás cambiando los anhelos de tu corazón. Esta segunda pregunta, reunirme con personas que aman a Jesús. ¿Para qué sirve esta indicación? ¿Ok? No sé si esté por ahí la hermana Silvia Colunga, que me ayude por favor a leer la escritura que está en la pantalla, por favor. Sí, claro que sí. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Muchísimas gracias. Para que pueda tener gozo en mi corazón y pueda vencer a la ira, necesito tener reuniones con personas que aman a Jesús. ¿Y cómo logro esto? En discipulados, en conferencias, en la iglesia, con personas donde el tema principal pueda ser Jesús. Por mi profesión a veces los temas son política o criminalidad y lo único que genera en mí es un enojo que me aleja del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Mis caerán a la izquierda y a la derecha, pero yo estoy contigo. Entonces, qué importante es esta situación. Podrías decirme, bueno, sí, pues qué bonita escritura, qué padre reunirme con otros. ¿Lo has hecho? Si yo no pudiera cumplir esto con mi familia, sería un hipócrita que te va a dar una carga a ti y yo no cumplo. Lo más difícil es cuando pasas en una encrucijada en tu vida, esas tan dolorosas, donde quieres alejarte. Los que conocen la vida y la situación de mi familia, pues saben que hace 11 años tuvimos algo tremendo que fue que nos arrebataran por un homicidio a mi suegra, una persona que amábamos muchísimo, más sin embargo, ¿qué fue lo que pasa? Tu primer instinto es alejarte, tu primer instinto es que nadie esté cerca de ti. Y cuando eres arropado por una congregación, cuando eres abrazado por esa iglesia del Señor, ¿qué descubres? Que nunca estuviste solo. Y aunque no entiendas el dolor y lo que está pasando, el Señor está a tu lado. En mi caso específico, fui recluido 3 días en Puebla, en la iglesia. De día y noche estuvimos orando, estudiando la palabra, para entender algo. El Señor tiene el control y se lo tienes que dejar. A veces te sientes tan afligido, a veces te sientes tan desesperado, pero tienes que confiar en Él. Entonces, la relevancia de que ustedes puedan participar en conferencias, en campamentos, en convivencias que hagan tu charla, no les estás haciendo un favor, te estás haciendo un favor tú. Somos un solo cuerpo. Ese líder que ya te tiene harto y te fastidia, oye, voy a hacer algo en mi casa, no tengo tiempo. No le estás haciendo un lado a él, estás haciendo un lado a Jesús. ¿Cómo esperas amar a Jesús si el Espíritu Santo no se goza y no se alegra al estar con otras personas que también lo aman?
Pasaríamos al punto 3, que refiere encontrar la paz en medio del conflicto. No sé si se encuentra alguien de la familia Ulloa para que me pueda ayudar a leer las dos escrituras que están en la pantalla, por favor. Sí, Romanos 12, 17, 19. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. La otra también, por Amén. favor. Sí. Mateo 26, 36, 39. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Sí, yendo un poco Yendo más un poco allá. más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. Qué escrituras tan impactantes, qué escrituras tan desgarradoras. Espero que no tengas que pasar por una prueba en tu vida donde tengas que llegar a ellas, pero si tienes que pasar por ellas, recuerda que la mejor guía que vas a tener es la de Jesús. Esto de no paguen a nadie mal por mal, híjole, qué difícil. Esa es una de las cuestiones más complejas. No sé tú, pero una de las cosas que más me lastiman es que alguien intente dañar a mi esposa o mis hijos. Y pasando por la famosa secundaria, llegué a pecar y a pensar en vengarme. Mi hija sufrió un bullying, no de uno, sino de más de 15, 20 jóvenes. Gracias a Dios, un día antes oramos y el Señor nos dio palabra de que nada ni nadie le iba a tocar. Pero cuando te habla un director y te dice, venga por su hija porque yo no aseguro su seguridad, lo primero que se enciende en tu corazón es, esto no se queda así. Y sí, lo confieso, y que voy a contratar un grupo de personas y voy a arrasar con estos chamacos. Mas, sin embargo, me tocó Jesús. Me encontré un papá de ese grupo, un mecánico, y me dijo, oye, mi hermano, tú no sabes los divorcios y el sufrimiento de lo que están pasando sus jóvenes. Sí, pero tú no sabes el dolor que le causaron a mí. Pero el Señor no permitió que le tocaran un solo cabello. Y entonces, ¿qué hice? Orar. Oramos en familia. ¿Y qué me dice el Señor? No tomes venganza, hermano mío. Dejen el castigo en las manos de Dios. Dije, Señor, que se haga tu voluntad. El cambio de secundaria sirvió para que mi hija encontrara verdaderas personas con una forma diferente, más honestos. Y pasó 2 años de secundaria más alegre, con retos también, pero siempre con el soporte de nuestro Señor. Entonces, qué importante es que siempre esté en tu cabeza, en tu mente, en ese momento tan crítico, no pagues a nadie mal por mal. Es complejo. ¿Qué me está pidiendo Dios? No pierdas lo que ya te di. ¿Qué les dio a ustedes y a mí? Ya nos dio una salvación. Y Satanás y los poderes de este mundo te los van a arrancar. Son pruebas complejas,
Pero vemos al mismo Jesús. Se lleva a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo a poder orar con él. A veces necesitas el soporte en la oración de alguien, de un hermano, de tu familia. ¿Y eso a qué te va a ayudar? Que puedas tener gozo, esa alegría y esa conexión. Si ustedes se dan cuenta, esa última oración de Jesucristo es desgarradora, ¿no? Padre mío, si es posible, pues quítame este trago amargo. Pero si tengo que pasar, que sea tomado de tu mano. No referimos, no queremos seguir siendo los cristianos amargados y sufridos. Tú podrás decir, bueno, y en todo esto, ¿dónde está el gozo? ¿Sabes dónde está el gozo? El gozo está en que Dios cumplió su promesa y mi hija sigue adelante en su vida, en su carrera. Ya no es mi hija, ahora es mi hermana espiritual. Y lo mismo pasa con mi hijo, y lo mismo pasa con mi esposo. Me cumplió esa promesa el Señor. Entonces, tenemos que tener esa capacidad para entender que ese gozo aún en el sufrimiento lo vas a encontrar más adelante, siempre y cuando estés conectado con el Señor. En el siguiente punto vamos a hablar algo que se llama renovar. Pareciera que ya lo tenías, pero lo perdiste. Renovar tu espíritu. Y aquí hablan que a partir de tu cercanía con Jesús, ¿realmente estamos conectados con Jesús? A veces lo limitamos. Pasamos más tiempo peleando las batallas de este mundo, laborales, de negocios, de otra cosa, que realmente conectados con Jesús. Ok, no sé si la señora Teresa hermana Teresa me pueda ayudar a leer la escritura que está en la pantalla, si es tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Amén. Sí. Híjole, aquí no te está hablando Esteban, y tampoco Arturo. Jesús te está hablando directamente a ti que tienes un buen corazón. Te conectaste y estás escuchando atentamente. Ahora te pido que guardes estas escrituras y realmente abras tu corazón con el Señor. Renuévate, renovarte, volver a encenderte. Muchos de ustedes están cansados. ¿De qué están cansados? De tratar de acercar a muchos hermanos que te cerraron la puerta en tu cara o que te bloquearon en el celular, que los bautizaste y al poco tiempo se fueron. Los ayudaste y no te dieron gracias. Algunos eran líderes y dejaron esos liderazgos porque estaban cansados. El Señor les está hablando a todos ustedes. Hay que volver a practicar esas obras. Nada de lo que ustedes han hecho fue en vano. Nada. ¿Y por qué no fue en vano? Porque la muerte de Jesús tampoco fue en vano. Esta palabra de arrepiéntete para una renovación es compleja. Porque a veces estamos tan duros que yo no tengo nada que arrepentirme. No he pecado, soy infiel, no robo, no hago cosas malas, pero mi boca habla amargura. Mis ojos hablan amargura. Dejar de creerle a Dios es un pecado. Hacer a un lado a tu discipulador, hacer a un lado a tu líder, hacer a un lado a tu iglesia, estamos despreciando.
Estamos despreciando a Jesús, porque al final somos su cuerpo. Cada uno de esos líderes no recibe un dinero por cada hermano que se bautiza o llega a la iglesia, no. Lo hacen porque quieren sembrar esa gracia y esa misericordia que Dios les ha dado. Sin embargo, muchos estamos cansados. En este último campamento, bueno, que nos tocó ir, te comento, fue muy complicado para mí. Empecé con una tos desde el 1 de julio y todavía la tengo. Un día antes dimos de campamento, me quedé con los músculos todos contracturados y no sabía qué iba a pasar. O sea, nos aventamos la situación de querer dirigir pues más de 25 jovencitos. Y dije, ¿en qué me metí, no? Sin embargo, si tú le preguntas a cada uno de esos jóvenes, les hicieron una pregunta muy importante. ¿Cómo te vas a reconectar con Jesucristo? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué retos vas a hacer? Fue algo que me movió mucho. Quedé impactado. Encontré un joven que, carácter fuerte, igual que el mío. Le pregunté, oye, ¿cuál es tu compromiso? Dice, yo me bautizo. Va. Y yo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar otro año más de este ministerio y te veo el próximo año. A veces son compromisos que dices, ¿por qué los digo? ¿Por qué los hago? Porque te mueve el Espíritu Santo. Si me preguntas físicamente qué experiencias tuve, pues te puedo decir que dormimos 4 horas cada día. 4 horas. Y todo el tiempo es estar moviéndote y todo el tiempo es estar sirviendo. Y lo complejo es cuando se apagan las luces y estás en un dormitorio con 100 chamacos que empiezan a reírse y burlarte de ti. Y dices, ¿qué hago? Y el Señor te dice, ámalos, cállate. Y sí, ese día, con gritos y escándalos, se durmieron a las 3 de la mañana. Y dije, Señor, ¿qué hacemos? Llévalos. A las 5 les pusimos la alarma y los despertamos con alabanzas. ¿Por qué? Porque el Señor es amor, pero también el Señor es temor. Y Él te guía. Y a veces nos metemos en situaciones complejas. Pero ¿qué quiero que entiendas en forma concreta? Tú, hermano, que estás cansado, que ya quieres tirar el arpa o que ya la tiraste, arrepíntete. Vuelve a practicar esas obras, eso que hacías al principio. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena levantarte. Continuamos al punto número 5. No sé si esté Arturo García Delgado que me ayude con la escritura, por favor, hermano. Permíteme. Así mi pueblo que llevaba mi nombre se humilla y ora y me busca y me abandona su mala conducta. Yo lo escuché desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Este siguiente punto se refiere a necesito dejar mi orgullo y buscar la humildad conmigo mismo y los demás. Como pueden estar viendo ustedes en esta promesa que está haciendo Dios, nuevamente vas a darte cuenta de algo. Él habla de una restauración, habla de un amor, habla de un perdón, pero te está dando una llave. No solamente tenemos que conocer las promesas del Señor, tenemos que usar esas llaves. Y en este caso específico nos habla a todos nosotros como su pueblo. ¿Para qué? Para que nos humillemos, para que oremos, para que lo busquemos, para que abandonemos conductas que hemos permitido o hemos acomodado, que sabemos que al Señor, a Dios, no le gustan, pero creemos que son permisibles.
Y es una escritura donde el mismo Dios Padre Todopoderoso te dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nuevamente estamos viendo que ese obstáculo para poder gozarnos en las cosas del Señor es el orgullo. El Señor no me ama, el Señor no me cumple las cosas. Las situaciones no pasan como yo quiero y donde yo quiero. ¿Qué está pasando? Va a haber situaciones en tu vida que no las vas a entender. Pero mi pregunta es, ¿tienes fe en el Señor? Él está al pendiente de todo. Tuve un asunto que pensé que me iba a hacer rico, porque íbamos a ir a embargar una casa en un juicio ejecutivo. Dije, wow, esto es impactante. Ya vamos a hacer todos los trámites para embargar. Hubo una situación legal que no permitió que esa casa se tocara. ¿Por qué? Porque mi clienta se murió. De un día a otro se falleció y dije, Dios, ¿qué te pasa? Fui honrado, llevé bien el asunto. ¿Por qué me quitas esto? Los hijos de esta persona dijeron, vamos a cambiar de abogado. ¿No? ¿Qué pasó? Cuando yo fui a investigar quién era el dueño de esa casa, era una mujer que fue abandonada por el esposo le dejó la deuda, pero esa mujer abría su casa todos los domingos al pueblo de Dios. Eran cristianos. Se reunían para orar, se reunían para alabar al Señor, se reunían para estudiar la palabra. Y entonces entendí, gracias, iba a ser un instrumento de Satanás para atacar a tu pueblo. Gracias porque me sanó. Va a haber cosas que el Señor arrebate de tu vida. Te enojes. Yo perdí un trabajo en la tarde y dije, Señor, me quitaste un trabajo en la tarde. Pues no, que soy tu hijo. Sí, y te estoy salvando. Si yo no hubiera perdido ese trabajo en la tarde, jamás hubiera entendido que mis hijos y mi esposa me necesitaban en las tardes. Estaba cegado. Y dije, no, pues vámonos ¿a qué? A trabajar y a hacer dinero. Y que me dijo el Señor, no. Tu objetivo es dirigir tu hogar, es dirigir tu matrimonio, tienes que dirigir tu vida, tienes que dirigir a otros a la salvación. Pero ¿qué sucede? No nos humillamos porque tenemos una dureza en el corazón. Entonces en oración, ábrete. Señor, no estoy de acuerdo, todo me molesta, estoy confundido. Guíame. Guíame. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues necesitamos purificar nuestras motivaciones. En este caso específico en relación a las motivaciones, tus anhelos, el autor del libro que estamos estudiando para esta serie, refería que la ira y el enojo podían estar conectadas también con un deseo de justicia y de rectitud. Pero vamos a desglosar, vamos a entender un concepto de lo que se refiere a, es ¿qué es la justicia como un valor? Y refiere así, la justicia es uno de los valores fundamentales del ser humano. A través de ella se busca que cada individuo reciba lo que le pertenece, independientemente de sus condiciones, lo que implica un reconocimiento y respeto total por los derechos humanos. Lo que se oye muy enredado, ¿no? La justicia pone a cada individuo en el lugar que se merece, sin discriminar y respetando libertades individuales. Si nosotros pensamos, ahora sí que sin tener problemas con nuestros órganos de gobierno, ¿hay justicia en México? Yo te digo que no. ¿Hay justicia divina? Sí.
Hay una escritura que refiere Efesios 5:1, 1 y 2, que dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Dios mío, ¿cómo voy a imitar a Dios? ¿No? Si soy un hombre de emociones. Luego me dice, lleven una vida de amor. Dios mío, pues, no siempre estoy muy amoroso, que digamos, ¿no? Porque tengo un deseo ferviente de que se haga justicia. Y si así como Cristo nos amó, no, pues yo no voy a dar mi vida por ningún hermano y por nadie, ¿no? Y si se entregó Jesús como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Parece una escritura irreal si yo no me pongo a cuentas con el Señor. Si yo no me doy cuenta que nada de lo que soy y nada de lo que tengo es por mí mismo. Tengo 30 años en el servicio público como abogado y no es por mi talento. Fue Jesús el que me ha mantenido ahí. Mucho tiempo me pasé juzgando y criticando ese trabajo. Ese trabajo ha sido algo estable que Dios me dio para que nunca falte el pan en mi casa. Hasta que rompí mi orgullo, entendí que ese lugar que tanto me enoja es de bendición y gozo. Ahora llego al lugar y en lugar de maldecirlo, pues antes de empezar a trabajar lo bendigo. Y a todos los que están ahí. Son 14 pisos donde yo trabajo. En 2017 me tocó ver cómo se caía la construcción que tenemos allá atrás en un sismo. Y me di cuenta del amor que tiene Dios. No solo con mi familia, sino con todos los que trabajan ahí. En menos de un abrir y cerrar de ojos, ves una cortina de humo y ves cómo queda totalmente todo destruido. Son de esas situaciones que jamás en mi vida voy a olvidar, ¿no? Bajar 4 pisos con un sismo de 7.5 y voltear a ver cómo se está cayendo algo, dije, Dios mío, no te olvides de mí. Entonces, ¿qué quiero darte a entender? Tenemos que pensar en la justicia de Dios. No te distraigas con las injusticias de este mundo, porque entonces te vas a amargar y vas a perder la fe en lo que verdaderamente vale la pena. Jesucristo. Siguiente, por favor. Por favor, alguien de la familia del hermano Cortés Enrique, ¿me podría ayudar con esta escritura, por favor, de Sergio? Hermano Sergio. Gracias. El que le quita la vida a un ser humano será condenado a muerte. El que le quita la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesione a su próximo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate un animal reparará el daño, pero el que mate un hombre será condenado a muerte. Una sola ley regirá, tanto el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Amén. Muchas gracias. La pregunta que quiero compartirles a todos, ¿cómo queremos juzgar? No sé si el licenciado Baena me pueda contestar esta pregunta. ¿Cómo te gustaría juzgar? Liz Baena. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Cómo queremos juzgar? Ahí usted tiene una escritura, Sí. el Antiguo Testamento, de cómo queremos Pues, algo. ¿Usted cómo quiere juzgar? Dios nos enseña que debemos de juzgar con rectitud y no como lo hacen pues todos los del mundo, vengándonos con nuestras propias fuerzas, ¿no? Pagando con la misma moneda, sino debemos dejar que Dios sea el que juzgue, ¿no? Pues sí, eso es
obrar con rectitud, dejar que Dios trabaje y no nosotros querer hacernos justicia por nuestra propia cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas nada. gracias. Se pueden dar ustedes cuenta en la pantalla. La primera imagen es lo que era la silla eléctrica, una forma de condenar a muerte que sigue funcionando en Estados Unidos para delitos graves. ¿Qué sucede? Pues el Estado utiliza sus facultades para matar a una persona. Y pues bueno, utilizaban esta escritura o esta parte impactante de lo que era la ley del talión, ¿no? El Deuteronomio también ahí lo encuentras. Pero ¿qué sucede? Lo que está en juego no es la justicia. Lo que está en juego es nuestra salvación. Un caso en los 60s, en la foto que estás viendo abajo, es el hinchamiento de unos jóvenes universitarios, se fueron a Popocatépetl, y fueron linchados por comunistas y porque pensaban que habían hecho cosas malas. Es decir, las personas se sentían tan lastimadas o tan desprotegidas que tomaron la justicia en sus manos. 1960, pues fíjate que aún en estas fechas sigue sucediendo. Hace 6 años, cuando mi hijo iba a la prepa, yo la acompañaba en el transporte público. Y un día pues se nos hizo un poquito tarde, ¿no? Pues nos enteramos que en esa ruta que íbamos se subió un asaltante. Le disparó a una persona de edad y la gente lo bajó y le despedazó la cabeza a pisadas. Y entonces me di cuenta de la fragilidad que todos tenemos. Te puede despedir un jefe, te puede dañar un vecino, un delincuente, infinidad de personas, mas sin embargo el Señor sigue al pendiente de ti. No caigamos en esa tentación de perder lo que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. En la siguiente, ¿cómo nos contesta nuestro Señor Jesucristo de cómo debemos juzgar? En la familia Calvillo, ¿me pueden ayudar a leer las 2 escrituras, por favor? Ah, sí, está bien. Bueno, Gracias. Lucas 6:37. No juzguen y se les dará y se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Amén. Mateo 5:38-42. Ojo por ojo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero ya les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Amén. Muchísimas gracias. Nuestro Señor Jesús nos está dando la respuesta de cómo debemos de juzgar. Nos está pidiendo que no juzguemos. Nos está pidiendo que no culpemos. ¿Qué sucede aquí? Ese delincuente, esa persona que te quitó la paz, que te quitó tus bienes, que te lastimó, no te va a vencer y no te va a arrebatar tu salvación. Si estás lastimado, si te dolió, si te dañaron, a lo mejor tu pareja te fue infiel, igual se fue, pero no te está quitando tu salvación. Por eso el Señor te dice que resistas al mal. Me duele, sí te duele, es doloroso, claro que sí, pero no permitas que ese tesoro valioso que te dio Jesús con su sangre te lo arrebaten. Resiste, hermano, por favor, resiste. Oye, pero eso es gozo. Claro que es gozo, porque podrán vaciar tu casa, pero no te van a quitar la oportunidad
de estar al lado con Jesucristo y tus seres amados. Eso nadie te lo va a arrebatar. La pregunta aquí es, ¿existirá un castigo para los malvados? Hermano, yo te pido que tengas fe. Como puedes ver en estas imágenes, dudamos. Claro que dudamos. No sientas vergüenza de decir que no tenemos fe. Hay momentos en tu vida que tu fe se desmorona como arena en tus manos. Claro que sí. Pero al igual que en algunos libros como el de Job, abre tu corazón, Señor. Dejé de creer, dejé de pensar en ti. Ayúdame. Ya no puedo más. Y ten por seguro que no importa qué tan profundo y hundido estés, Jesús te va a tomar y vas a salir adelante. Horacio, ¿me puedes ayudar, hermano Horacio, ¿me puedes ayudar con la escritura, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Dice así, Apocalipsis 28 del 6 al 8. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Amén. Para ti, hermano, que has sufrido una injusticia de este mundo, fortalécete y gózate en la fe de lo que Jesús te está diciendo. No va a quedar ninguno de esos malvados sin su castigo. Confía en Él. Dios sale para buenos y para malos. Cuando nosotros pedimos para nosotros misericordia y la justicia como fuego hacia el otro, podemos perder la salvación. Cuando nos desesperamos y queremos que se acelere la justicia, podemos perder la salvación. ¿Por qué tarda tanto Dios? Porque Él ama a todos, a buenos y malos. Oye, a ese violador, a estos gandallas abusivos que quemaron a una señora y descuartizaron y hicieron maldades, confía en Dios. A veces las noticias están encargadas de querer despedazar nuestra fe y endurecer nuestro corazón. Hay una escritura y el Señor dijo que Él se va a encargar. ¿Tú le crees? Yo le creo. Y si me falta esa fe, hay que pedirle. Y gózate en eso. Oye, pero es que yo ya no lo he visto. Gózate en el Señor. Él va a hacer justicia. Nadie va a quedar sin esa justicia. ¿Ok? ¿Cómo vencer a la ira? Yo creo que en una forma concreta, en mi forma concreta de pensar sería con fe. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mando a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Esta escritura pues ya no la sabemos todos. O sea, ¿qué tiene que ver o qué punto quieres tocar? ¿Quieres vencer a la ira? ¿Quieres pelear por tu salvación? Sí. En lo más pequeño, lo que puedas. Participa en un estudio. Consuela a una persona. Apoya a una familia necesitada. ¿Por qué te digo esto? Sí, hermano, pero nadie quiere saber del Señor. Sí, hermano, pero mira, se bautizan y se van. Hermanos, dice Jesús, les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. ¿Pero qué crees? Hay otra llave.
¿La quieres usar o quieres que esto sea algo muerto? No pierdas tu fe. Si no pierdes tu fe, si no pierdes tu propósito, entonces te vas a gozar. Si no, vas a estar distraído. Vayan y hagan discípulos. Amén. Oye, pero en este año la iglesia no ha obtenido a nadie. Amén. Cada persona que des un estudio y aunque se aleje, es una semilla que tú depositas. No pierdas ese gozo. Pues por mi parte sería todo. Si alguien tiene ahí una duda o situación, alce su mano, ya el hermano Ernesto puede ayudarnos. Y si no hay nada más, pues bueno, estoy a sus órdenes como amigo, como hermano, lo que pueda servirles. Y sobre todo entendamos algo, hermanos. Toda la gloria es de nuestro Señor. Dios los bendiga.